Continuamos con Pensando en el Zulia. Estamos Pensando en el Zulia. El tema que estamos discutiendo hoy es sobre los límites urbanos y las viviendas. Para ello hemos invitado a dos destacados expositores, cuál es el ingeniero Osvaldo Soto, quien es vicepresidente del Instituto Zuliano de la Vivienda, y el arquitecto Ricardo Cubero, quien es miembro del Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulia. Arquitecto, queremos conocer qué pasa en Maracaibo y qué pasa sobre todo en la costa oriental y en Ciudad Ojeda, bueno, y también en Cabima, con el ordenamiento urbano. Háblenos sobre lo que es el cumplimiento de los límites urbanos. ¿Qué ha pasado con estas dos grandes ciudades, sobre todo Maracaibo y Ciudad Ojeda, en la parte esa de reglamentación de lo que es la construcción de viviendas? ¿Por qué no se puede construir fuera del límite urbano? Bien. En ambos casos hay cierto paralelismo, ¿no? En el sentido de que tanto Maracaibo como Ciudad Ojeda, la delimitación urbana la define el Poder Nacional, ¿no? Eso en la legislación nacional venezolana desde hace muchas décadas es así. Los límites de la ciudad los impone el gobierno central, el Ejecutivo Nacional, ¿no? Tanto en el caso de Maracaibo como en el caso de Ojeda, ¿no? Ahí el paralelismo en el sentido de que Maracaibo, ese límite urbano está, digamos, ratificado por una zona decretada por el presidente de la República a mediados de los años 80, que es la zona protectora de Maracaibo, que ocupa unas 20.000 hectáreas, ¿no? Esta zona tiene una jurisdicción explícita para el Ministerio del Ambiente y sobre la cual no se puede construir, y es para proteger grandes infraestructuras y proteger áreas de reserva, como por ejemplo la Laguna de las Peonías, el aeropuerto de La Chinita, los diferentes áreas de cultivo que están en la zona, ¿no? Este es el caso de Maracaibo. En el caso de la costa oriental, disculpe, ¿se ha violado, se estaría violando? Obviamente lo que pasa, ¿hay evidencia? Sí, obviamente que sí. O sea, y el caso de costa oriental, el paralelismo es porque también a mediados de los años 80, buena parte de toda la costa oriental se fue asignada a la empresa Maravén a través de un decreto, y en ese decreto se definieron los límites dentro de los cuales las alcaldías podían, las entonces consejos municipales, podían hacer sus desarrollos urbanos sin afectar la producción petrolera. En aquel caso era jurisdicción PDVSA explícitamente. En el caso de acá, de Maracaibo, pues es el Ministerio del Ambiente. Lo que ocurre es que existen dinámicas de la población se moviliza de acuerdo a sus demandas. Por un lado, yo le comentaba el proceso de migraciones, que por eso es que la gente está viniendo a la ciudad. Maracaibo tiene desarrollo explosivo en el noroeste, y de hecho el Zulia es el que tiene desarrollo. ¿Y cuál ha sido el problema con la subsidencia allá en Lagunilla? El problema de la subsidencia es que por extracción de petróleo, desde finales de los años 20 del siglo pasado, de 1920, se detectó que la extracción petrolera ocasionaba, al sacar petróleo, ocasionaba que el suelo se deprimía, ¿no? Se empezó a monitorear la subsidencia, en la actualidad lleva algunas partes casi 10 metros, y hace unos 16 años aproximadamente se creó una empresa, Ducolsa, que era accionista el Ministerio de Energía y Minas y la Gobernación, en un 90 y un 10%, para poder reubicar a estas familias de zonas que podían ser zonas en peligro de inundación hacia zonas más sanas. Particularmente desde entonces se planteó en el Menito, y luego en la práctica se ha venido ejecutando en el sector del Danto. Áreas que en la actualidad pues tiene una jurisdicción, digamos, un poco discutida entre el Ministerio del Ambiente, el PDVSA directamente, y la alcaldía de Lagunilla. Pero fue un fracaso eso, un éxito, porque vemos todavía que en la parte de lo que limita a Ciudad Ojeda con Lagunilla, como es la parte de Tasajera, que está el Caño de Lado, esa parte se sacaron los habitantes que estaban allí, se desalojaron y se reubicaron. Pero una vez pasado el tiempo, están allí colocadas inclusive empresas, hay personal que está en riesgo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se da esta situación? Lo que pasa es que a niveles de los diferentes poderes hay contradicciones en las políticas, ¿no? Y escuchaba el planteamiento aquí del caso de la gobernación. En otros países el desarrollo urbano no es hacer directamente el gobierno hacer las casas, ¿no? El gobierno tiene que hacer procesos a las personas que ya habitan, hacerlos sus mejores viviendas, como bien se está planteando con los planes de habilitación de barrios, que es un excelente programa. Porque las familias que ya viven en una ciudad, ellas van creciendo y van buscando mejoras. Bueno, a esos hay que darles el apoyo, para que la ciudad sea cada vez más densa, tenga más personas viviendo dentro de la ciudad. Maracaibo le caben 5 millones de habitantes en su perímetro actual, y tiene menos de la mitad. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, que ahí los servicios públicos pero es una incongruencia, ¿no? Porque están colapsados los servicios públicos y porque no se consigue terreno para construir. Ahora bien, ingeniero Osvaldo, sabemos en el Colegio de Ingenieros y a través de las cifras que maneja la Cámara de la Construcción a nivel nacional y en el Estado Zulia,
de que a nivel nacional alrededor de 2.600.000 viviendas deben construirse para satisfacer la demanda acumulada de los últimos 10 minutos. Y en el Zulia alrededor de unas 600.000. ¿Cuántas han construido ustedes en Subi? Como quien dice, para tratar de mitigar esa demanda no satisfecha. Bueno, tenemos construidas alrededor de 16.000 viviendas y tenemos construidas, digamos, en estos 8 años, del 2000 al 2008, más de 16.000 viviendas. Y esta ejecución se está acelerando, o sea, se está haciendo en forma masiva realmente a partir del año pasado, mediante los desarrollos mixtos que les comenté anteriormente, en donde tenemos alianzas estratégicas con promotores privados y la banca comercial para ejecución masiva de viviendas en desarrollo que tenemos. ¿Esas de más de 1000 grupos viviendas, en cuánto tiempo han construido 16.000 viviendas? De estas 16.000 que les comenté, del 2000 al 2008. Pero a partir del año pasado, con la implementación de los desarrollos mixtos, esto se está acelerando vertiginosamente, porque ya son desarrollos grandes de más de 1.000 viviendas, 1.500 viviendas, ejecutadas en alianzas estratégicas con la banca y los promotores privados. Tenemos grandes desarrollos ejecutándose en Cabima, Villa Feliz, en La Cañada, El Taparo, en San Francisco, Los Amanes, donde sobrepasan las 1.000 viviendas cada desarrollo. Hay grandes expectativas en toda la comunidad venezolana, porque ya el gobierno nacional está anunciando que va a modificar la ley del régimen prestacional de vivienda y que en esa modificación ellos aspiran lograr la construcción de 250.000 viviendas anuales. Ojalá lo logren. Por supuesto que necesitan una gran alianza entre el sector construcción, el sector que provee, el sector que construye y con los ingenieros y los arquitectos para que desarrollemos entonces proyectos de construcción masiva, novedosos, que aprovechen y con la comunidad y con la participación de la comunidad. Bueno, quedan dos preguntas pendientes. Sí, pero te las vamos a pasar porque nos están informando el equipo de dirección que hemos llegado al final, dándole las gracias entonces a estos dos invitados, colegas, miembros del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Osvaldo Soto, vicepresidente de INSUBI, y el arquitecto Ricardo Cubero, de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Y recordándoles también que este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio del Colegio de Ingenieros de Venezuela y su Fondo de Previsión FONPRE. Hasta la vista y no se pierdan el próximo programa, que va a ser del agrado seguro de todos ustedes. Pensando en el Zulia fue una presentación del CID, CIDES y FONPRES.